Bienvenidas niñas, bienvenidos niños a una nueva sesión. Hoy lunes 14 de junio del 2021 retomamos nuestras clases virtuales a través de este medio. El día de hoy iniciaremos una nueva experiencia de aprendizaje llamada Aprender de mi cultura para fortalecer la convivencia. Para hoy lunes tenemos la primera sesión con el título Conocemos las manifestaciones culturales de nuestra comunidad para fortalecer la convivencia intercultural. Primero vamos a ver qué aprenderé. Conoceré manifestaciones culturales propias y de otras culturas a partir del análisis de casos. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Conocer y valorar mis manifestaciones culturales que me permitan relacionarme a partir del análisis de un caso. Empecemos. Aquí tenemos el caso de dos amigos. Laura y Pablo, mientras acompañan a sus padres en la feria interregional, se han dado la oportunidad de conversar e intercambiar sus costumbres y vivencias. Pablo ha manifestado su interés por conocer cómo se elaboran esas lindas cerámicas de Chulucanas. Laura le ha contado que ha visto cómo lo hace su papá, moldear vasijas de arcilla. Muy bien, si deseas, puedes dar una segunda lectura o podemos volver a leer cada oración y hacer una pausa. Laura y Pablo, mientras acompañaban a sus padres en la feria interregional, se han dado la oportunidad de conversar e intercambiar sus costumbres y vivencias. A ver, ¿qué quiere decir esto? Laura y Pablo, mientras acompañaban a sus padres en la feria interregional. Quiere decir que Laura acompañaba a sus padres y Pablo también iba con sus padres. Ellos, Laura y Pablo, se han dado la oportunidad de conversar e intercambiar, intercambiar sus costumbres y vivencias. Al parecer, estos niños no viven en el mismo lugar. ¿Por qué? Mira, Pablo ha manifestado su interés por conocer cómo se elaboran esas lindas cerámicas de Chulucanas. Aquí están las cerámicas de Chulucanas. Pablo tiene curiosidad de cómo es que hay personas que pueden elaborar tan magnífico arte, ¿verdad? Bien. Ahora, Laura le ha contado que ha visto cómo lo hace su papá. ¿Qué cosa hace su papá? Moldear vasijas de arcilla. Mira, aquí te vas dando cuenta que estas cerámicas se llaman vasijas, ¿ya? Tienen la forma de jarros, como ollitas, a esto le llamamos vasijas, ¿ya? Porque sirve para depositar granos, aguas, chicha, jugos o refrescos, ¿no? Sobre todo maíces, semillas y harina, como les había mencionado. Estas vasijas están elaboradas con arcilla, como lo podemos ver aquí. Muy bien. Hasta ahí hemos podido ver que Pablo quiere saber cómo se elaboran estas cerámicas y al parecer Laura sabe cómo se hacen porque su papá trabaja modelando estas vasijas de arcilla. Vayamos a ver cuáles son los pasos que sigue el papá de Laura para elaborar esas cerámicas. Paso 1. Moldea las vasijas de arcilla con la palma de su mano. Después hace girar la vasija y con el puño golpea del centro hacia los bordes hasta lograr el espesor deseado. Paso 2. Cuando ya tiene la forma deseada, golpea con la paleta por fuera para alisarla y por dentro la sostiene con una piedra. De esta manera elabora lindas vasijas. Muy bien,
Laura acaba de contarle paso a paso cómo su papá elabora estas vasijas con arcilla. Ahí hemos podido ver que el papá de Laura usa las palmas de su mano para poder moldearlo, es decir, masajearlo, ¿no? Masajearlo, moldearlo. Después hace girar la vasija y con el puño golpea del centro hacia los bordes hasta lograr el espesor deseado. Quiere decir que si quiere lo hace delgadito o si quiere lo puede hacer grueso. Cuando ya tiene la forma deseada, golpea con la paleta, ahí vemos la paleta, para alisarla y por dentro la sostiene con una piedra. Qué interesante, ¿no? Y cuánta precisión debe tener el papá de Laura para poder manejar esa paleta y esa piedra y lograr que esta vasija adquiera esa forma. A mí me parece muy difícil. ¿Qué dicen ustedes? Mira cómo le queda al final, ¿verdad? Queda muy bonito. Vayamos ahora con el turno de Pablo. Pablo, quien le cuenta que su familia es del pueblo Ese-Eja de Madre de Dios, cuya actividad ancestral del tejido de canastas y cestos es una práctica familiar que sus padres heredaron de sus abuelos. Estos productos los elaboran de la fibra del árbol tamshi y luego son teñidos usando tintes naturales. ¡Oh, qué interesante! Pablo también comparte la experiencia sobre las actividades que realiza o sabe realizar su familia. ¿Ellos qué hacen? Tejido de canastas y cestos. Es una práctica familiar, dice, que sus padres heredaron de sus abuelos. Entonces también son prácticas ancestrales, ¿ya? No te olvides esa palabrita ancestral que viene de tiempos muy antiguos, que es tradicional porque pasaron de padres a hijos. Estos productos lo elaboran de la fibra del árbol tamshi. Hay un árbol llamado tamshi, ¿ya? Con sus fibras realizan los tejidos para obtener canastas como puedes observar aquí. Mira, qué bonitas canastas. Como puedes ver, Laura y Pablo compartieron sus costumbres como muestra de una adecuada convivencia intercultural entre los pueblos del Perú. Revalorando los aportes de cada grupo cultural y de manera similar, nosotras y nosotros también vamos a compartir nuestras manifestaciones culturales. A ver, quiero que veas por aquí. Laura y Pablo compartieron sus costumbres como muestra de una adecuada convivencia intercultural, porque Laura pertenece al pueblito de Chulucanas y Pablo al pueblo Ese-Eja de Madre de Dios. Estos pueblitos se encuentran en distintos departamentos. Chulucanas, por ejemplo, está ubicado en la costa norte del Perú, en el departamento de Piura. Y Ese-Eja pertenece al departamento Madre de Dios, ubicado en la selva. Como nos hemos podido dar cuenta, en ambos lugares tienen diferentes manifestaciones culturales, es decir, realizan diferentes actividades, ¿no? En este caso, Laura, o el papá de Laura, elabora cerámicas con arcilla. Y la familia de Pablo, en la selva, elaboran canastas con el árbol tamshi y tintes naturales. Así como ellos han compartido un poco de su cultura, ¿creen ustedes que nosotros también podríamos compartir nuestras manifestaciones culturales? Veamos. ¿Cómo podemos conocer las manifestaciones culturales de nuestro pueblo para construir una convivencia intercultural? Mira, intercultural viene de intercambio cultural. Es decir, conocer las culturas de diferentes lugares del Perú, de otros pueblos, ya sea de la costa,
sierra o selva. ¿Sabías que las manifestaciones culturales son las formas que tienen los pueblos para expresarse a través de danzas, comidas, relatos, canciones, música, artes, etcétera? Cada comunidad o pueblo tiene sus propias manifestaciones culturales que se transmiten de generación en generación. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo podemos conocer las manifestaciones culturales de nuestro pueblo para construir una convivencia intercultural? Aquí te muestro una idea. Te compartimos la postal que Laura le obsequió a Pablo en la feria interregional. A ver, Laura le obsequió, ¿qué le obsequió? Una postal. A ver, veamos cómo fue esa postal. Ahí está. Una postal es, por decir, una carta que se envía por correo postal. ¿Ya? Aquí puedes ver el sello. Esta es una idea de cómo elaborar una tarjeta, una carta, un correo a un amigo o amiga que tengas en otro lugar del Perú, en otra provincia, en otro departamento, donde puedas compartir parte de tu cultura. Por ejemplo, ¿quién escribió esto? Laura. Laura, en esta postal te está enviando el dibujo de la cerámica que tanto le gustó a Pablo. Le está escribiendo un título, Cerámica de Chulucanas, La Encantada, Piura, Perú. Y aquí vemos el mensaje que le va a transmitir. Podemos asomarnos a las casas particulares, conocer sus hornos, descubrir sus técnicas y diseños y saber un poco más sobre las tradiciones culturales de esta parte del país. Y aquí la dedicatoria. Para mi amigo Pablo, con mucho cariño, Laura. ¿Qué les parece? Es una bonita forma de realizar un intercambio cultural, es decir, dar a conocer a otros tus manifestaciones culturales, ya sea danza, música, en este caso el arte a través de las cerámicas, manualidades, también puede ser platos típicos, podrías elaborar una postal o una carta, un afiche, en el que des a conocer alguna de estas manifestaciones. Muy bien. Ahora, en tu familia o comunidad vas a identificar algunas manifestaciones culturales. Guíate del primer ejemplo que tienes acá, el ejemplo de la cerámica de Chulucanas, y completa esta tabla. Vas a colocar el nombre de la manifestación, en este caso, la cerámica de Chulucanas. Tú puedes poner otra manifestación cultural. Repito, puede ser danza, plato típico, bailes, músicas, manualidades, artesanías, cualquiera que sea la más común o la que más resalte en tu comunidad o en el pueblo de tu papá, de tu mamá, de un familiar o de un lugar que tú hayas tenido la oportunidad de ir a visitar y conoces algunas de las manifestaciones culturales y las puedas anotar aquí. En caso que no tengas conocimiento de algunas, puedes recurrir a la ayuda de Internet y poner manifestaciones culturales de la región, por ejemplo, Cusco, Arequipa, Ayacucho, y escoger una manifestación, anotar su nombre, escribir su lugar u origen, describir cómo es o en qué consiste, la fuente de información y un pequeño dibujo. Muy bien. Aquí te muestro las actividades organizadas en las fichas de aplicación. ¿Ah? Aquí tenemos la pregunta que tú vas a responder de acuerdo a tu creatividad, ¿no? La pregunta que hemos repetido 2 veces. ¿Cómo podemos conocer las manifestaciones culturales de nuestro pueblo para construir una convivencia intercultural?
Ahí escribirás: puedo comunicarme con una carta con un amigo de otro lugar del Perú, contándole las manifestaciones culturales de Lima o de otro lugar, enviarles fotos, enviarle una postal, enviarle videos, etcétera. Parte 2. Aquí está lo que te había dicho hace un momento, el cuadro que tienes que completar con el nombre de las manifestaciones, lugar, descripción, fuente de información e ilustración. Siguiente ficha, tienes otras preguntas que te van a servir para reflexionar cuánto has aprendido sobre la clase de hoy. ¿Por qué es importante conocer y respetar las manifestaciones culturales? A ver, ¿qué creen ustedes? 2. ¿Cómo estas manifestaciones son difundidas y reconocidas en tu comunidad? ¿De qué maneras son compartidas? ¿De qué maneras pueden otras personas conocer estas manifestaciones en tu comunidad? Y si no fueran reconocidas, ¿qué propondrías para difundir estas manifestaciones? ¿Cómo harías que otros pueblos, que otras comunidades conozcan lo que en tu comunidad practican? Luego, en la pregunta 4, observa la acción propuesta por Pablo. ¿Cómo habrá pensado difundir las manifestaciones culturales de su comunidad? Observa la imagen. Pablo está mostrando su celular y en su celular hay una fotografía. Parece que está en una conversación de chat o todo esto vendría a ser la fotografía con un poco de información, más o menos. Entonces, ¿qué idea te puede dar? Al parecer, Pablo ha elaborado una tarjeta virtual, digámoslo así, para compartirlo con amigos de otros departamentos, dando a conocer, lógicamente, la manifestación cultural que realiza en el pueblo Eja de Madre de Dios. Bien, bueno, aquí ya te ayudé. Vas a escribir la manera de cómo Pablo ha pensado en difundir sus manifestaciones culturales. La pregunta 5. Vas a escribir 2 propuestas de acciones para difundir las manifestaciones culturales de tu comunidad mediante tarjetas. ¿Ya? Puedes utilizar hojas, cartulinas o tablets si es que en tu institución educativa cuentas con ellos. ¿Ya? Aquí tienes 2 cuadros donde vas a escribir las 2 propuestas para difundir las manifestaciones culturales de tu comunidad. Aquí vas a escribir un mensaje y aquí otro mensaje. Puedes acompañarlo de dibujo o una decoración libre. Por último, aquí te damos una información. ¿Sabías que cada comunidad tiene sus propias manifestaciones culturales? Exacto. Cada pueblito de la costa, de la sierra y de la selva tiene sus propias manifestaciones culturales. Tiene sus propias danzas, su propia música, su propia manera de vestir, sus artesanías, sus cerámicas, sus costumbres, etc. Las cuales debemos conocer y valorar para construir una convivencia intercultural. El conocimiento de estas manifestaciones es importante para desterrar actitudes y prácticas excluyentes relacionadas con la cultura, lo que conocemos a veces como discriminación o rechazo, porque muchas veces sucede cuando vamos de visita a otros lugares del Perú y al ver que sus costumbres o sus manifestaciones culturales son distintas al lugar de donde venimos, nos puede causar sorpresa o pueda parecernos extraño. Pero eso no quiere decir que vamos a quitarle el valor que cada cultura merece. Vivimos en un país pluricultural porque tenemos diversas culturas y es importante conocerlas y valorarlas. Muy bien, chicos, eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.